Hola a todos y bienvenidos una semana más a el informe semanal. Soy Albert Mendoza y este es tu canal de inversión. Vamos a hacer un repasito, como siempre, de las noticias más destacadas de la semana que pueden afectar a nuestra cartera. Y bueno, si os gusta el contenido, pues pediros como siempre que dejéis un me gusta y un comentario para apoyar el canal. Así que dicho esto, vamos a comenzar. Las noticias más destacadas referente al mercado es el de la inflación de Estados Unidos, que el mercado lo ha interpretado un poquito de dos formas, ¿de acuerdo? Vemos que la inflación de Estados Unidos pues ha bajado un poco, ha bajado año a año, interanual, pues ha bajado eso de un 6,5 a un 6,4%, lo cual no es una inflación baja, y de hecho vemos que esta bajada de la inflación pues se ha ralentizado. Como podéis ver en el gráfico que os he puesto abajo, la inflación hizo pico aquí en el 9,1, después bajamos varias décimas hasta el 8,6, después 8,3, 8,2, 7,7, 7,1, 6,5 y ahora vemos que se ha vuelto a ralentizar esta bajada de la inflación. De hecho, hemos visto un incremento de los precios del 0,5% de diciembre a enero, más que la subida que vimos de noviembre a diciembre. Por lo tanto, es un dato de inflación yo creo que bastante negativo, y esto nos puede llevar un poquito a la situación que ya hemos ido comentando en este canal, de que la inflación sea quizá un poquito más pegajosa de lo que se esperaba, y esto puede llevar a que el mercado pues tenga, bueno, la Fed tenga que mantener los tipos de interés elevados durante más tiempo. Y esto es lo que ha venido a decir pues algunos de los presidentes de la Fed, que no, ellos no deciden la política monetaria, ¿de acuerdo? Pero tienen su influencia, y apuestas por subida de tipos de 50 puntos básicos, cuando el mercado estaba descontando que las siguientes subidas iban a ser de 25 puntos básicos, íbamos a llegar a este límite de subida de tipos de interés, y ahí nos íbamos a quedar. Entonces aquí pues nos comentan que Mester dijo que ve argumentos económicos convincentes para una subida de 50 puntos básicos. En la pasada reunión de la Fed del 31 de enero al 1 de febrero, Bullard señaló que apoyaría una subida de 50 puntos básicos en marzo si pudiera votar, porque digo, no tienen este derecho a decir la política monetaria, pero sí su influencia, y ambos han apuntado que los responsables políticos tienen que estar abiertos a mayores subidas de tipos en el futuro si las condiciones económicas lo justifican. Y esto es importante. Esto es algo que hemos comentado durante bastante tiempo, y es que, a ver, tenemos la economía americana, incluso pues en Europa, porque se va a ver afectado directamente por lo que pase con la política monetaria de Estados Unidos, viviendo con tipos de interés bajos, por no decir muy bajos y negativos durante mucho tiempo. Y a pesar de eso, pues no creáis que las economías han crecido a un ritmo enorme. ¿Qué va a pasar ahora cuando estos tipos de interés se han multiplicado varias veces? Esto va a tener su efecto negativo. La probabilidad de una subida de 50 puntos básicos en la reunión de marzo de la Fed se sitúan ahora en torno al 15%, al 18%, perdón, mientras que a principios de semana eran del 9%. Una subida bastante significativa. Y como digo, si la inflación es más pegajosa de lo que se pensaba, estas subidas de tipos pueden mantenerse durante más tiempo hasta que se rompa algo, porque yo creo que esto no lo van a mantener durante más tiempo. Pensad que el gobierno de Estados Unidos ha de financiar su déficit mediante deuda, y esta deuda es mucho más atractiva pues bueno, pues al 1, al 2%, que no al 4 o al 5%. Y de hecho, pues esto va a agravar el déficit del gobierno, lo cual es un problema bastante serio. Así que ya sabéis cuál es mi posición respecto a esto. Yo creo que vamos a seguir viendo tipos, bueno, veremos tipos bajos, pero con estas subidas de tipos cíclica, porque la inflación también va a venir seguramente en ciclos. Iremos viendo este tipo de movimientos por los bancos centrales, pero a largo plazo, de forma estructural, estos van a apostar por unos tipos de intereses bajos, básicamente por su propia supervivencia, porque a ningún gobierno le va a gustar tener que aumentar el déficit. Bueno, sí que les gusta aumentar el déficit, pero pudiendo mantener los servicios y todo lo que hacen que sean elegidos en las próximas elecciones, obviamente. Entonces, la forma de hacer esto básicamente es con tipos bajos, inflación alta, y que esta inflación vaya curando, entre comillas, un poquito la deuda y se la vaya comiendo. Entonces, esto de tipos altos yo creo que son coyunturales, iremos viendo cómo van fluctuando. Pero seguramente, hasta que no se rompa algo, y de hecho los datos pues vienen muy positivos de Estados Unidos a nivel pues laborales, etcétera, no son del todo negativos, sí que algunos han empeorado eh, en comparación con los otros meses, pero pensad que esto de la subida de tipos tiene su efecto a meses, es una gota de aceite, y como pasó con la inflación, que ya hemos comentado muchas veces, que esto pues bueno, en algún momento pues romperá algo,
petará la economía y volvemos a esto. Si las condiciones económicas lo justifican, pues seguramente veamos bajada de tipos y entonces el mercado lo va a hacer bastante mejor. Aunque yo creo que en los siguientes meses, cuando esta subida de tipos y estos tipos altos realmente se dejen notar en la economía y se rompa algo, el mercado puede pasarlo mal y puede llegar a caer otro 15-20%. Entonces yo ahora mismo con mi cartera soy prudente. Sí es cierto que estoy mayormente invertido, pero de todas formas me gusta tener una posición de caja interesante. Ya sabéis que el mercado ha estado bastante optimista estos meses y yo creo que no está pensando que puede pasar algo con los tipos de interés y este soft landing, este aterrizaje suave de la economía, pues quizá no será el caso y quizá sí que se acaba rompiendo algo porque ha sido muchos años funcionando con unos tipos de intereses muy bajos y veremos cuando las compañías zombies tengan que renovar esta deuda, tengan que volver a pagar tienen que pagar sus deudas. Lo que han hecho muchas compañías es refinanciar esta deuda a tipos de intereses más bajos, por lo tanto podían seguir pagando la deuda sin mucho problema, pero a ver ahora qué pasa y cómo la refinancian, ¿de acuerdo? Y puede que alguna de estas empresas pete y después pues va a ser quizá un efecto en cadena que puede dañar bastante, pues quizá no, pues sí, la economía real y los mercados. Entonces va a ser algo interesante de ver en los siguientes meses durante este año. El mercado en sí, pues bueno, se lo ha tomado más o menos bien, por no decir que tampoco está tan mal, ha caído un 0,43%, lo cual es bastante poco, o al menos bastante poco acostumbrado a la volatilidad que sufrimos nosotros, ¿no? Pero bueno, básicamente ha estado plano durante esta semana. El Bitcoin sí que ha tenido una semana espectacular, con una subida del 10%, llegando a situarse cerca de los $25.000 y de hecho en algún momento rozando o llegando a estos 25.000. Por lo tanto, ha sido el activo quizá más destacado de la semana, así que enhorabuena por los bitcoiners. Yo ya hace tiempo que dije que he empezado a acumular Bitcoin, muy poquito, poco a poco, como parte especulativa de mi cartera, porque el sentimiento me parece bastante interesante. Pero bueno, ahí dejo el comentario. Después, el oro y la plata han tenido una semana bastante negativa. Como veis, pues el oro ha caído de $1.865, llegando a los 1.835 y recuperando un poquito a final de semana. Y la plata igual, de $22 bajamos a 21,5 y recuperando un poquito. Si lo vamos a ver un poquito a más largo plazo, sí que vemos que la plata se está poniendo más barata respecto al oro, con bastante diferencia. Si lo vemos a 2 meses vista, vemos que pues el 19 de diciembre, un poquito más adelante, esta llegó a cotizar a cerca de 75 onzas de plata por onza de oro. Y ahora mismo se sitúa en 85 onzas de plata por onza de oro. Por lo tanto, la plata se está poniendo bastante atractiva en comparación con el oro. Sí es cierto que la plata subió con bastante fuerza en los últimos meses y dejó al oro de lado, pues esa contracción del ratio oro-plata y que ahora mismo se está corrigiendo a la inversa. Pero bueno, podría ser interesante seguirlo controlando. Todavía está en los baremos aceptables, podemos decir. Pero bueno, sigamos echando el ojo a este ratio porque nos puede dar pistas de cuándo podemos entrar en uno o en otro metal. El petróleo ha tenido una muy mala semana, como podemos ver. De los $80 ha llegado por debajo de los 76, rozando los 75. Y básicamente es por las siguientes noticias. Bueno, la primera que no le he puesto aquí es que ha habido una construcción de inventarios bastante fuerte, si no recuerdo mal, de 16, bueno, de bastantes millones de barriles en Estados Unidos. Y además, el gobierno de Estados Unidos ha declarado que va a vender todavía más reservas de petróleo, unos 26 millones de barriles de esta reserva estratégica. Lo cual pues es una política que ya vemos que lleva tiempo haciendo el gobierno estadounidense, deshaciéndose de su reserva estratégica de petróleo, a pesar de que los precios no están demasiado altos. Pero yo creo que lo hace porque ve venir que la demanda va a ser bastante fuerte de cara a la segunda mitad del año y quiere pues bueno, quizás regular un poquito los precios del mercado de cara a los electores y que se acercan, bueno, pues se acercan, aún queda bastante tiempo para las primarias de Estados Unidos, pero quizá quieren controlar un poquito este precio. Entonces, como digo, seguramente la demanda venga bastante fuerte. Como veis, hemos estado monitoreando los vuelos de China y del resto del mundo. De hecho, ya han superado el total de vuelos comerciales a 2019, antes de la pandemia. Hemos superado esa tasa. Menos en China, que todavía sigue recuperando. A pesar de esto, el jet fuel se sigue consumiendo menos que en 2019 debido a la mejora en eficiencia de los aviones, pero es muy buena señal.
era uno de los componentes que faltaba en este mix de demanda y se está recuperando con bastante fuerza. Como podéis ver en este gráfico, que lo he sacado de HFS, de Twitter, pues podéis ver que ahora mismo el suministro de petróleo sí que ha aumentado bastante. De eso se está recuperando y eso es lo que está haciendo que quizá pues, el mercado esté un poquito en oversupply, como veis en la imagen de la derecha, y la demanda por debajo. Pero eso es algo que coinciden muchos analistas, que a partir del segundo trimestre de este año vamos a ver cómo la demanda supera con creces a la oferta, y es cuando veremos este gap que obviamente se va a solucionar con un aumento de precios del crudo. Esto es debido sobre todo pues, al aumento de la demanda de China, aunque sí que la tesis bajista nos dice que, oye, que tiene muchas reservas de petróleo. De hecho, estamos viendo un aumento de importaciones en China a nivel de petróleo, lo cual es bastante positivo, y no creo que dilapiden pues, sus reservas así al tuntún, ¿de acuerdo? Entonces se espera un fuerte aumento de demanda por parte de China, entre 2 y 3 millones de barriles, y que la oferta siga bastante plana y llegamos pues a su plétora, a su cota de producción, cuando a partir del shale americano pues ya vemos que se está acercando a su crecimiento logarítmico, ¿no? Está llegando ahí al tope de producción. Entonces son datos bastante buenos lo que nos llegan del petróleo a partir de la segunda mitad del año. Pero bueno, ahora mismo, que muchos me habéis preguntado por qué el petróleo no sube, pues porque ahora mismo tenemos seguramente más oferta que demanda. En Occidente la demanda se está quedando un poquito rezagada, no es tan buena como debería. Tenemos también las refinerías en pausa, preparándose para la época estival, y esto está haciendo aumentar los stocks de petróleo. Pero bueno, una vez esto pase, seguramente veamos como la demanda mejora bastante y seguiremos pues con la tendencia alcista dentro de la energía. Porque al fin y al cabo esto no es... esto, mira, lo comento en la newsletter que les llegará pues, a los suscriptores de Portfolio de Inversión. Es una newsletter gratuita, simplemente aunque estéis en portfolioinversión.com pues os llegará. En el que hablo de por qué la energía tiene este movimiento cíclico, ¿no? Porque ya bastantes me habéis escrito de, hostia, pues he perdido el 30% de la cartera invirtiendo en juniors de uranio. ¿Por qué voy a invertir en carbón? Eso está en máximos, ha caído y he perdido X. O esto del petróleo es un rollo porque ahora está muy bajo, aunque decías que iba a subir. A ver, las cosas hay que tomarlas con, bueno, no con pinzas directamente, pero sí con un poquito con cabeza, ¿de acuerdo? Estamos en industrias cíclicas, esto se mueve por ciclos. Y bueno, los ciclos son bastante claros. Falta capital en el sector, los precios son muy bajos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, los productores no les da la cuenta producir, ya han de cerrar el grifo de su producción. Esto hace que el producto pues escasee, la demanda pues sigue habiendo esta demanda y no hay producto. Entonces, ¿qué pasa? Que el precio sube. Cuando el precio sube, las empresas que han seguido con vida en el sector pues comienzan a generar unos beneficios extraordinarios que antes no generaban, y comienzan a aumentar su producción y a generar todavía más ingresos. Lo que hace que otras compañías que no eran rentables con los precios bajos digan, hostia, mi proyecto ahora es rentable, voy a entrar al mercado con mi producción, y comienza a haber más producción en el mercado, ¿de acuerdo? Y más oferta. Hasta que al final la oferta es superior a la demanda, el precio baja, los demandantes de la materia prima pueden elegir a qué precio comprar, y el precio baja y volvemos a empezar el ciclo, que algunos productos pues salen del mercado pero no son rentables, etcétera. Así funcionan los sectores cíclicos. Entonces lo que tenemos que preguntarnos es, ¿la demanda va a continuar creciendo o se va a mantener estable? Sí. ¿La oferta va a aumentar de forma exponencial o de una forma fuerte? Pues en este caso, no. ¿La tesis sigue intacta a largo plazo de aumento de demanda, oferta restringida? Sí. Por lo tanto, la tesis es de un déficit estructural dentro del sector energético. Por lo tanto, sí que vamos a ver caídas en los precios, pero es algo típico, normal de cualquier bull market. Si os vais a ver la gráfica del precio del uranio de 2020 hasta ahora, vais a ver por lo menos 3 correcciones en el precio, pero al fin y al cabo vais a ver que la gráfica va de abajo a la izquierda hasta arriba a la derecha, en una línea recta. Por lo tanto, no es un argumento convincente de que, aunque haya que la volatilidad pues te va a decir si se finaliza el bull market, pues no, eso no tiene ningún sentido. Por lo tanto, hay que hacer un poquito las tareas de saber cómo funcionan esas dinámicas de oferta y demanda, y ver si realmente la oferta va a aumentar en el largo plazo y por encima de la demanda. Y ya os puedo decir que en el caso del petróleo, yo creo que no. Puedo estar equivocado, obviamente, pero yo apuesto que no, por los datos que yo tengo en mano.
Entonces, pues bueno, seguramente veamos esta mejora del mercado a partir de la segunda mitad del año. En cuanto al gas, noticia interesante que nos viene de Pakistán, de que van a cuadruplicar su producción de energía por carbón y que vamos a dejar de lado el LNG. No lo voy a comentar mucho porque esto también hemos hablado en otros informes semanales, pero sabéis que Europa pues ha comprado todos los cargos de LNG posibles para hacer frente al invierno y muchos países se han quedado sin poder comprar LNG porque no puede competir contra Europa. Entonces, pues países como Pakistán han tenido apagones, es un país enorme en población, 200 millones de personas, o sea, eso es 4 veces España casi, y han tenido apagones, entonces, por lo tanto, pues el gobierno no puede depender de este tipo de energía, que no es viable, o sea, a medida que vaya incrementando el nivel de vida, pues tú no te imaginas tener apagones así, ya no puntuales, sino algo regular. O sea, imaginaros vosotros en España y tuviésemos apagones regulares. O sea, sería una locura, no nos cabe en la cabeza. O sea, no es normal de un país desarrollado. Entonces, los países en desarrollo, a medida que van aumentando su nivel de vida, pues estas cosas también les parecen menos aceptables. ¿De acuerdo? Por lo tanto, pues bueno, van a comenzar a producir más energía a partir de carbón, que es una energía pues más fiable, y esto que ha hecho Europa pues tiene sus consecuencias. También, por ejemplo, en el caso de Orezon, sabéis que ha tenido problemas con el suministrador de energía. Firmó un contrato para comprar gas y utilizar gas como energía y al final pues el gas no se lo vendieron porque ya habían vendido ese cargamento, seguramente a Europa, y han tenido que usar diésel, encareciendo los procesos de extracción de la mina. Pero bueno, es algo que estamos viendo en bastantes sitios. Entonces es algo interesante y que va a tener sus efectos en el largo plazo. Y con esto me despido, sé que es un informe semanal corto, estoy aquí en el Pirineo, voy a ver si lo puedo colgar, porque donde estoy ahora mismo pues no tengo internet, y a ver si llega un poquito de señal del móvil y os cuelgo esto, ¿de acuerdo? Así que bueno, muchas gracias por verme, recordad que en portfolio de inversión os podéis registrar de forma gratuita y montar vuestra cartera, me la podéis enviar también para que la comente en el canal. En análisis de inversión tenéis análisis gratuitos, en mi página web Masterclass, en las que podéis aprender a invertir en el sector de minería, y en este email alberta@analysisdeinversión.com me podéis contactar para cualquier cosa, ¿de acuerdo? Así que muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.